Muchas gracias, buenas noches. Mi saludo al decano Santiago Velázquez, a los profesores Rodríguez Arana, Pérez Walde, Vaca Oneto, al profesor Elizalde que me invitó, aunque ya no lo veo, y también a los panelistas acá que me acompañaron, Patricio Pozo, María Elena Jara, y a los magistrados, Iván Larco, Milton Velázquez, que también estaban por aquí. Hace unos 10 años yo reseñé un libro de Edwin Rockefeller, La religión del antitrust. No sé si lo habrán leído, pero voy a leer dos párrafos breves de esta reseña. El libro contiene una crítica feroz al derecho a la competencia. Sostiene que la doctrina que la sustenta, integrada por conceptos imaginarios, mercado relevante, poder de mercado, en su afán de proteger a los débiles frente a los codiciosos y poderosos, termina protegiendo a las empresas perdedoras, ineficientes, de los precios bajos y las innovaciones introducidos por las empresas exitosas, eficientes. Para el autor, el poder de mercado, el market power, es un concepto imaginario extraído de la teoría económica. Para determinar el poder de mercado, primero hay que definir el mercado relevante, el cual no existe en la realidad, pues solo sería una metáfora. Y el error que se comete para definir el mercado relevante, según Rockefeller, es efectuar un análisis estático de un mundo dinámico y hacer suposiciones sobre lo que puede pasar en un futuro desconocido. Para él, la definición de mercado relevante se basa en la suposición de que podría ser cierto en un mundo irreal, pero no en un mundo real. En ese contexto, la doctrina antitrust sobre el análisis de mercado otorgaría a la autoridad de competencia la facultad de tomar decisiones arbitrarias basadas en corazonadas o caprichos disfrazados de razón. Cuando yo reseñé este libro, no creí mucho en lo que decía Rockefeller. Ahora creo un poco más. ¿Por qué? Hemos estado hablando del derecho administrativo sancionador, de los principios de la potestad sancionadora. Y uno clave es el de la tipicidad y taxatividad, ¿no? Citando al Tribunal Constitucional peruano, las infracciones administrativas deben estar redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad qué está prohibido, qué no está prohibido. Votar las elecciones está permitido, no votar está prohibido, ¿no? Conducir un vehículo sin licencia de conducir está prohibido. Si lo haces con la licencia está permitido. O sea, nos damos cuenta fácilmente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si me cruzo la luz roja, estoy cometiendo una infracción y soy consciente de eso. Eso pasa con las conductas anticompetitivas, solo pasa con las prácticas colusorias horizontales, con lo que llamaban hace un momento estas prácticas restrictivas que son por objeto. Las prácticas colusorias horizontales intermarcas no vinculadas a una asociación o acuerdo de complementación, los naked cartels, solo ahí funciona. En los acuerdos de precios, los acuerdos de reparto de mercados, acuerdos de limitación de la producción, acuerdos de licitaciones colusorias. Allí los agentes económicos pueden decir, sé que esto está mal, sé que esto está bien. Esto puedo hacer, esto no debo hacer. Eso no ocurre con el abuso de la posición dominante y los acuerdos verticales. ¿Por qué? Porque es bastante probable que una empresa en este momento pueda estar 100% convencida que no está cometiendo un abuso de posición dominante y 3 años después la autoridad le va a decir que sí cometió un abuso de posición dominante. O al revés, una empresa puede estar convencida de que está cometiendo un abuso de posición dominante y 2 años después la empresa, la autoridad, la agencia de competencia le va a decir nunca cometiste un abuso de posición dominante. Así es el derecho antitrust en esta parte, totalmente incierto. ¿Cómo así? Fíjense, ¿cómo se prueba el abuso de la posición dominante? Hay que saber si la empresa tiene una posición dominante. Y para saber si tiene posición dominante hay que conocer el mercado relevante. Para conocer el mercado relevante hay que definir el producto relevante y el mercado geográfico relevante. Y para conocer el producto relevante hay que indagar sobre el producto o servicio respecto al cual se está cometiendo el abuso, más los sustitutos razonables. Y determinar los sustitutos razonables es algo subjetivo.
no es objetivo, porque depende de las preferencias de los consumidores y las preferencias de los consumidores es algo subjetivo. Imaginemos que la empresa que está siendo investigada por abuso de posición dominante vende leche evaporada. ¿Son sustitutos la leche entera, la leche en polvo, la leche de coco, leche de almendras? Depende de las preferencias de los consumidores. Asumamos que la empresa, muy diligente, contrata a una consultora económica y le dice: voy a celebrar un contrato de distribución exclusiva. Creo yo que tengo una participación de mercado entre 50 y 60%, creo yo. Así que estoy preocupado y no quiero que luego la superintendencia me ponga una multa. Entonces quiero que tú me definas si tengo o no posición de dominio. Y la consultora diligentemente va a hacer el análisis. Va a decir, a ver, y la consultora en su opinión va a considerar que a la leche entera, a esta leche entera, a la leche evaporada, perdón, a la leche evaporada, tiene dos sustitutos más. La leche entera de vaca es un sustituto y la leche en polvo es un sustituto. Descarta la leche de coco, descarta la leche de almendras. Al haber hecho eso y haber considerado esos tres productos, dice, tú con esos tres productos, tú tienes una participación de mercado del 25%. No creo que tengas posición dominante, celebra tu contrato de distribución exclusiva. Pero lo que puede pasar 3 años después es que la agencia de competencia considere que la leche en polvo no es sustituto y solo la leche entera de vaca con la leche evaporada y la cuota sube a 60%. Es decir, voy a sancionar a una empresa por un análisis hecho previamente por una consultora económica que en su opinión habían 3 productos sustitutos y no solo 2. ¿Cómo eso puede ser predecible? Adicionalmente a ello, luego que has definido tú la posición de dominio, tienes que ver cuáles son las barreras a la entrada. ¿Cuáles son el listado de barreras a la entrada que puede tomar en cuenta la empresa y que puede tomar la agencia de competencia 3 años después? ¿Qué barreras económicas, legales, estructurales va a tomar en cuenta la consultora y qué barreras legales se le va a ocurrir a la agencia de competencia 3 o 4 años después? Las economías de escala podrían ser una barrera económica para la empresa, pero no para la autoridad o viceversa. El marco regulatorio forma parte de las barreras legales. Y si se le escapa a la consultora parte de algún marco regulatorio, podría considerar que no hay barreras significantes, pero para la agencia de competencia sí podría ser relevante. Luego de eso, va a analizar la posición dominante y ahí es donde analizará la competencia potencial. Cuando uno define el producto relevante, hace lo que los economistas llaman análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda. Y cuando se analiza la competencia potencial, es el análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta. Pero hay mucha literatura que permite a la agencia de competencia utilizar el análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta al momento de definir el producto relevante. O sea, lo podría hacer al momento de hacer el producto relevante o podría hacerlo después. La diferencia está en que si usa una metodología, la empresa podría tener 70% de participación de mercado y si se usa otra, podría tener 30% de participación de mercado. Así ocurre. Hubo un caso en el Indecopi en el cual la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia definió el mercado relevante de la manera A, la Comisión de la manera B y la Sala de Defensa de la Competencia de la manera C. ¿Cómo puede funcionar la potestad sancionadora allí? Si lo que necesitamos es que se sepa de antemano que la empresa sabía o no que había una infracción. Entonces puede ocurrir, fíjense ustedes, que bastaría con que la agencia de competencia no considere de los 3 o 4 o 5 productos sustitutos uno de ellos para que cambie automáticamente la participación de mercado. Es decir, hace el análisis de preferencias y sobre la base del análisis de preferencias la agencia de competencia descarta uno de 3 o 4 productos sustitutos. Eso podría disparar de 30 a 40 o de 30 a 60% de la participación de mercado. En un escenario en el que nadie te va a decir que una cuota de participación de mercado determinada ya te da posición dominante. Porque la literatura te va a decir, a veces una cuota alta puede
darte posición dominante, y a veces una cuota baja también te puede dar posición dominante, porque todo depende de los competidores. Y 3 o 4 años después, cuando la agencia de competencia haga su análisis por su cuenta de cuáles son los productos sustitutos, cuál es el mercado geográfico, si hay posición dominante, si hay barreras a la entrada, si hay competencia potencial, luego encima va a analizar los efectos procompetitivos y anticompetitivos y ver si es justificada la venta atada, si es justificada o no la cláusula de atadura, si es justificada o no la negativa de contratar. Y ahí la agencia de competencia va a decir, sí ha habido abuso de posición dominante. Y probablemente la empresa no tenía ni la menor idea, 3 años antes, que tenía posición dominante. Porque salvo que fueras un monopolio legal o un monopolio natural, donde sí es verosímil que tengas posición dominante, de otra manera, una empresa que tiene 30% está completamente segura en este momento que tiene posición dominante. Y si tuviera 50%, ¿está segura que tiene posición dominante? No. Entonces, ¿cómo es que 2 o 3 años después la van a sancionar por abuso de posición dominante si nunca supo ni siquiera que tenía posición dominante? Porque no existe esa certeza. Es un mundo de ese tipo imaginario. Fíjense ustedes. Precios predatorios. Te voy a sancionar por haber vendido por debajo de tus costos, que favorece a los consumidores. En un escenario en el que ha definido previamente la autoridad cuál es el producto relevante, cuál es el mercado relevante, si hay barreras a la entrada, si hay posición dominante, y luego criticar que venda por debajo de los precios. Ese es el problema con el derecho a la competencia, que es un mundo de mucha incertidumbre. Saltemos ahora a una práctica que está prohibida en el Ecuador, las explotativas. Una práctica explotativa es cuando una empresa eleva el precio. Si la empresa estaba vendiendo en 50 y lo eleva en 70, ¿ese es un abuso explotativo? Si la agencia de competencia dice sí, y si lo eleva a 69 era un abuso explotativo. Y si lo eleva a 67 es un abuso explotativo. ¿A partir de qué elemento, a partir de qué cifra ya es el abuso explotativo? Si el producto cuesta 100, yo le preguntaría, por ejemplo, aquí a la autoridad que está presente, si un producto cuesta 100, ¿en cuánto tendría que elevarlo para que me diga que es explotativo? ¿En 110, en 115, en 120, en 130? ¿Cuándo es explotativo? En el año 2008, cuando hicimos la ley de represión de conductas anticompetitivas, dijimos que no se castiga lo explotativo. Porque es absolutamente incierto saber cuándo es explotativo y cuándo no es explotativo. De hecho, ¿qué es lo que sucede cuando una empresa eleva el precio? Atrae competidores, no restringe la competencia. Cuando una empresa eleva el precio, imagínense que es una empresa que vende cerveza y decide duplicar el precio de la cerveza, lo que va a hacer es atraer competidores. Si duplica o triplica el precio de los helados, va a atraer competidores. Es decir, va a incrementar la competencia y lo van a castigar por incrementar la competencia. Fíjense cómo es el derecho a la competencia. Medio extraño. En el año 2009, la Comisión Europea emitió una comunicación priorizando la investigación de los abusos exclusorios y descartando lo explotativo. ¿Por qué? Porque es difícil saber cuándo algo es explotativo. Es muy difícil. Ahora voy a saltar a las colusiones. Había puesto Patricio, bueno, no lo detalló, pero un acuerdo se sabe si las empresas se pusieron o no de acuerdo. Puede ser con pruebas directas o con pruebas indirectas, pero se sabe que cometieron un acuerdo. Bueno, el derecho a la competencia también castiga cosas que no son acuerdos, cosas en las cuales no hay acuerdo, ni siquiera tengo indicios de un acuerdo. Se llama práctica conscientemente paralela. ¿Qué es una práctica conscientemente paralela, según la superintendencia? Consiste en que cada operador económico, sin que medie acuerdo ni concertación alguna, actuando unilateralmente pero armónicamente, ajusta deliberadamente su comportamiento al de otro competidor o competidores. O sea, no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, se han comportado armónicamente. Y eso lo vas a sancionar 2 o 3 años después. O sea, le vas a decir a las empresas, ustedes, yo sé que no se han puesto de acuerdo, pero se han comportado
como si se hubieran puesto de acuerdo y les vas a sancionar. Imagínense esto, imagínense que en el mercado hay 6 empresas, A, B, C, D, E y F, ¿ya? 6 empresas. A compra B, C compra D y quedan E y F, bajaron de 6 a 4. Como ahora hay un oligopolio, aparece lo que los economistas llaman interdependencia oligopólica. Entonces la agencia de competencia va a decir, ajá, eso de ahí yo le llamo colusión tácita, sanción, sancionas a los 4. E y F van a ser sancionados porque se le ocurrió a A comprar a B y a C comprar a D. No tiene ningún sentido. Te voy a sancionar a pesar de que no has hecho nada. Abuso de posición dominante colectiva. La posición dominante o el poder de mercado es que un agente económico puede actuar de manera independiente al resto. O sea, yo puedo elevar el precio del producto y mis competidores no pueden hacer nada al respecto. Pregunta a los economistas, ¿pueden haber 2 empresas con posición dominante en el mercado? Es imposible. No pueden haber 2 o 3, solo puede haber una, porque solo una empresa puede actuar de manera independiente. Imagínense ustedes que hubiera en un mercado 2 empresas. Una que dice, yo puedo actuar de manera independiente, y la otra dice, yo también puedo actuar de manera independiente. ¿Cómo es que 2 empresas pueden actuar de manera independiente y qué? Tienen posición dominante y no pueden ellas reaccionar una frente a la otra? Es imposible. Solo una empresa puede tener posición dominante. Si hay 2 o 3 es un oligopolio, que pueden ser simétricos o no. ¿Qué han tipificado el derecho a la competencia como infracción? El abuso de la posición dominante colectiva, que es algo parecido a la práctica conscientemente paralela, que también le llaman colusión tácita. ¿Saben qué es en el fondo? Sancionar un oligopolio porque es oligopolio. Pero el oligopolio se forma a veces por fusiones, a veces por que empresas salen del mercado. Es decir, no son conductas, no es que yo haga algo, sino que simplemente de pronto te sancionan y te dicen, te he sancionado porque eres un oligopolio. Ya, pero no hice nada al respecto. No, no importa que hayas hecho nada. Es que te convertiste en oligopolio y posiblemente te hayas convertido en oligopolio por acciones de otras empresas y no de tu comportamiento, no de tu conducta. Ya me estoy yendo yo con el tiempo. Voy a dejarlo ahí. Tenía también el tema del derecho a la competencia y el arbitraje. Pero esto simplemente era para mencionar que en efecto, ya miren, y he participado en la elaboración de la ley peruana y la ley andina de competencia. Y con tantos años viendo estos casos, creo que así como exigimos en el derecho administrativo sancionador esa tipicidad y taxatividad, solo funciona con las prácticas colusorias horizontales, intermarca, los acuerdos desnudos. ¿Cómo corregir el abuso de la posición dominante en los acuerdos verticales? A través de lo que en Perú conocemos como procedimientos trilaterales. No son sancionadores, son como procesos civiles llevados a la vía administrativa. Entonces, en la vía administrativa se descubre que es anticompetitivo y recién ahí le ordenan a la empresa corrígelo, pero no se le sanciona porque no sabía la empresa que había cometido una conducta anticompetitiva. Nunca supo que tenía posición dominante, nunca supo las barreras a la entrada que sí considera la agencia de competencia. Entonces le dice, a partir de este momento dejas de hacer esta conducta, pero es de ahí en adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Perdón? Sí, usted desea realizar una pregunta. Claro que sí. Permítame.